Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a nuestro año en Fundaler con nuestras charlas, con nuestros vivos de Instagram. Vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho, que nos parece muy importante para que todo el mundo conozca, que es el asma y particularmente una clase de asma que es el asma grave. Voy a compartir este vivo con la doctora Anaí Yáñez. Anaí es una especialista en asma también, y así que cuando apenas se conecte Anaí, vamos a dar inicio al vivo. Hola a todos, a Silvana, a Laura, a Fabiana, es un gusto. Vayan pensando si tienen alguna pregunta en especial para hacernos en asma y en particular de asma grave. Hola Barbie, hola Elvita, bienvenidos. Ahí está la doctora Yáñez, la invito. Ahí estoy esperando que se conecte Anaí. Hola doctora, Hola, ¿cómo buenas va? noches. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá de Bueno, nuevo, empezando el año. exactamente, eso les estaba contando a todos los que ya se están uniendo. Hola Fabini, que estamos empezando nuestro año en Fundaler y que, bueno, teníamos un tema muy interesante. Estoy dejando un poco que se conecten, Anaí, porque ahí veo que hay varios que se están conectando y vos estás perdiendo señal. No sé si Ahí estás... está, ahí me ven, ahí estoy bien, ahí estoy bien. Lo que pasa que Ok. Hola Nati, hola Marta, Marta Rojas, ¿cómo están? Les estaba contando que, bueno, que vamos a empezar este año con esta actividad que particularmente a nosotros dos nos encanta hablar de esto y tratar de llevar un esclarecimiento, que es del asma y particularmente del asma grave, porque nos parece muy importante aclarar qué es el asma grave, cómo pensar que uno tiene un asma grave, cómo tratarlo y cuál es la expectativa de ese paciente y cuál va a ser la calidad de vida de ese paciente. ¿Qué te parecen ahí? así es. Empecemos del principio y primero, como hay colegas, como el doctor Silvio Durán, pero también hay pacientes que nos siguen en estos vivos. Empecemos a contar qué es el asma bronquial. Bueno, el asma es un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? ¿Y qué quiere decir Eh, crónico por toda la vida? En realidad, el proceso inflamatorio, una vez que están dadas las condiciones para que éste aparezca, ya sea porque el paciente tiene un proceso inflamatorio, ahora les vamos a contar más adelante, pero que se llama TH2, en el cual es el más frecuente y donde interviene la alergia del paciente y la sensibilidad a distintos alergenos, y otra área en la cual hay un escenario que está caracterizado por la presencia de una célula que es el eosinófilo. Entonces, ese paciente que tiene la predisposición a tener estas condiciones fisiológicas en el bronquio puede desencadenar asma, ¿sí? Es una de ¿Y las cuáles son los tantas síntomas? enfermedades alérgicas. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Qué siente el paciente? Bueno, el paciente depende, yo siempre digo que hay varias asmas, pero me refiero a que estas distintas asmas son en realidad patrimonio de cada paciente, porque el paciente con asma hay que tratarlo como una paciente individual. Hoy se habla de la medicina basal en la evidencia y de la medicina personalizada. Entonces nosotros tenemos que basarnos en estos conceptos para tratar esta enfermedad crónica, como dijimos recién, que se sostiene durante el tiempo, que nosotros tenemos que controlarla. La palabra control hoy la vamos a usar varias veces, porque eso nos va a dar lugar a saber si nuestra enfermedad asmática se está controlada, que es lo que nosotros tenemos que buscar con el tratamiento. Nuestro meta final en el tratamiento es tratar de controlar el asma. Pero Es volviendo a decir, tu que pregunta, como premisa, este asma bronquial que se caracteriza por falta de aire, por dificultad respiratoria, por tos en algunos casos, sobre todo en los chillido, niños,
por disnea, disnea le decimos nosotros a cuando hay la demanda, la falta, la sensación de falta de aire, cuando hay despertares nocturnos, cuando el paciente se despierta por la falta de aire, cuando se ríe y tiene falta de aire, cuando llora el niño y tiene falta de aire, ahí podemos empezar a pensar que hay un cuadro de asma bronquial, ¿no es Y cierto? por eso yo decía que hay varios grises, o sea, están los síntomas leves, todos esos síntomas que vos dijiste recién, síntomas moderados y síntomas graves, ¿sí? La máxima expresión de severidad del asma es el asma grave, donde estos síntomas tienen características particulares. Es decir, siempre son los mismos síntomas, ¿sí? Pero un asma grave tiene particularidades propias con estos síntomas, ¿sí? Y después hay dos escenarios que uno tiene que tener en cuenta. Un paciente puede tener diagnóstico de asma grave, pero hay dos escenarios distintos dentro de este diagnóstico. El asma grave controlada y el asma grave no controlada, ¿sí? Esos son dos escenarios en los que el médico que trata el asma debe valorarlo en cada una de las consultas. Al principio de cuando empezamos a charlar dijiste que la medicina se llama, es personalizada, pero para términos médicos. La medicina personalizada es como aquel que va al sastre y el sastre le hace un traje de acuerdo a sus medidas. Entonces ese es nuestro oficio hoy por hoy, de que cada paciente que llega a nuestro consultorio, no todos los asmas son iguales, como vos bien dijiste, cada paciente merece un tratamiento especial. Primero tenemos que categorizar a qué grado de severidad tiene el asma. Así es. Por eso, cuando llegamos al asma grave, que es aquel paciente que tiene síntomas, hay definiciones claras de las guías internacionales en las cuales uno puede ponerle un adjetivo calificativo de severidad al asma y decir que un paciente tiene asma grave cuando en el año previo ha hecho 2 o más exacerbaciones de asma. ¿Qué significa? Crisis de asma, ataques de asma que han necesitado el uso de corticoides por vía Es decir, oral. para que entiendan los pacientes, es ese paciente que tuvo un aumento de sus síntomas, una exacerbación, y fue a parar a la guardia. No lo pudo resolver, pero no lo pudo resolver solo con el uso de un broncodilatador, a eso me refiero. Exactamente. Es aquel paciente que, por eso, el asma grave, que es aquel paciente que tiene todos esos síntomas que recién dijimos, ¿sí? Y que, obviamente, un síntoma leve, por decir una exacerbación o una crisis leve, se trata con broncodilatadores de corta duración. Todos saben cuáles son los broncodilatadores. Pero el asma grave es aquel en el que el paciente necesita, para resolver su exacerbación, es decir, su crisis o su ataque de asma, como le quieran llamar, usar corticoides por vía oral, ¿sí? Por lo menos más de tres días para que se resuelva la exacerbación. Haber concurrido a la guardia o haber sido hospitalizado, ¿sí? Y eso es fundamentalmente referencia a la crisis. Es aquel paciente que tiene despertares nocturnos, que usa frecuentemente y diariamente broncodilatadores de corta duración porque tiene síntomas. Y por supuesto, este paciente tiene un gran compromiso de la calidad de vida. Y Anaí, por último, la última cosita para definir el asma, a aquel paciente que tenemos que rotularlo de que eso que yo decía, el adjetivo calificativo de asma grave, es aquel paciente que tiene un deterioro, o sea, que su función pulmonar, cuando se la mide su médico que le trata el asma, la espirometría que todos conocen, está en valores bajos, ¿sí? Por debajo del 60%, ¿sí? Esas son las características para rotular un asma grave. Lo que yo te quería preguntar, porque siempre que hacemos estas charlas, más gusta informar,
pero no nos gusta alarmar, sino queremos que los pacientes sepan qué cuadro tienen. ¿Qué porcentaje de pacientes tienen asma grave? En el mundo, los pacientes que tienen, en la Argentina tenemos pocas estadísticas, vamos a decir la verdad, pero en el mundo, más o menos, de todas las asmas, entre el 2,5 al 3% de los pacientes asmáticos son los que presentan asma grave no controlada. Es decir, pero antes de todo eso yo omití decirle que además el paciente con asma grave es aquel que usa sostenidamente en su tratamiento corticoides inhalados, los aerosoles o los polvos secos, dependiente de la indicación de su médico, corticoides inhalados a altas dosis más broncodilatadores de larga duración. Es decir, el paciente con asma grave tiene que tener un tratamiento crónico sostenido para evitar esos síntomas que yo dije que llevan al asma grave no controlada. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió, sos muy clara. Cuando nosotros estamos haciendo un consenso de diagnóstico y tratamiento del asma, hemos discutido mucho sobre asma grave y qué poner en el asma grave. Cuando hablamos de asma grave también hemos usado mucho que es un paciente que está cumpliendo con su medicación habitual, es decir, el corticoide inhalado, el broncodilatador, el antileucotrieno, y no responde a esa medicación. A pesar de toda esa medicación, ese paciente tiene síntomas. Exactamente. Ese es el asma grave. Porque ahí estoy leyendo el chat que hay muchos pacientes que me están preguntando. Por ejemplo, Marta me dice que usa, vamos a decir los nombres porque me parece importante para que lo vamos charlando entre todos, que usa Relvar, Espiriva, Montelukast, Pantoprazol y no anda bien. Bueno, este paciente, bueno, te lo dejo que lo respondas vos. Bueno, esta paciente, ¿cómo era que se llama? Ay, Marta. Bueno, Marta, en realidad, según lo que decís de los tratamientos que estás haciendo, sos una paciente que tiene un asma grave. Lo que hay que saber es si toda esta medicación hace que vos tengas una calidad de vida acorde a tu edad, es decir, que puedas hacer tus actividades, que no tengas que ir a la guardia más de 2 o 3 veces por año, que no tengas que usar corticoides inhalados. Eso no lo sabemos, pero sí es cierto que es un asma grave. Pero otra de las condiciones del asma grave, y ella dice que toma omeprazol, quizá, no lo sé, también hay que buscar en los pacientes que tienen el diagnóstico de asma grave las entidades que se llaman comorbilidades. ¿Qué son? Son aquellas enfermedades que acompañan al asma, ¿sí? Como ser una sinusitis, una rinosinusitis, una rinitis muy importante, un reflujo gastroesofágico, ¿sí? La obesidad misma. Entonces, todas esas enfermedades que acompañan al asma también tienen que ser tratadas y en la mayoría de los pacientes, no quiere decir que en todos, en la mayoría de los pacientes que tienen asma grave, pues hay que buscar estas patologías y hay que tratarlas, porque eso nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, está muy bueno lo que vos decís. Cuando vos decís comorbilidades, que lo que queremos decir es que hay otra enfermedad que se suma a su asma bronquial. Es decir, que hay que buscar si sumado al asma bronquial, él está en padecimiento. Hablaste de tener una rinitis, que son los síntomas nasales. Hablaste de tener una rinosinusitis crónica, que es la inflamación de los senos paranasales. Hablaste también de tener un reflujo gastroesofágico, que es donde el contenido gástrico vuelve y puede inflamar en la parte del árbol bronquial. Entonces, primero, ya sabemos que el asma grave es aquel paciente que tiene síntomas, que no logra controlar sus síntomas, que está en tratamiento. Hiciste el distingo de dos tipos de asma grave. Si querés repetirlo, uno que es el que está en tratamiento y otro que no responde al tratamiento, ¿no? Claro, el asma grave controlada es que aquel paciente que recibiendo un tratamiento a altas dosis de corticoides inhalados y de broncodilatadores, no tiene exacerbaciones, no se despierta a la noche,
puede usar poco, pero usa pocos rescatadores, o sea, pocos broncodilatadores de corta duración, y tiene una calidad de vida acorde a su edad. Es decir, puede hacer gimnasia, puede hacer las tareas de la casa. Ese es un asma grave que está controlada a pesar de tener altas dosis de corticoides inhalados y LAM. Pero muchas veces el paciente recibe todo esto y no se controla su asma. Entonces, esa es el asma grave no controlada, que era lo que decíamos recién. ¿Hay una edad de mayor prevalencia, es decir, que mayor cantidad de pacientes la padezcan al asma grave? ¿Se dan en los niños, se da en los adultos, se da en los adultos mayores? Se da en los adultos jóvenes, ¿sí? Y en los adultos mayores. ¿Que tienen historia o que pueden debutar directamente con un asma grave? La respuesta a esa pregunta puede ser las dos Puede cosas. estar las dos variantes. Las dos variantes. Puede ser un paciente que nunca tuvo un antecedente. No hay eso muchos nos preguntan los pacientes, también seguramente. No hay una edad de inicio del asma. Si bien el asma tiene mayor prevalencia en la niñez, también puede aparecer cuando uno es adulto o cuando uno es un adulto mayor, y de hecho vos hablas mucho del asma en el adulto mayor. Al haber una prevalencia el adulto mayor, sobre todo las mujeres, después de la menopausia, y aquellas mujeres que tienen antecedentes alérgicos con diagnósticos de rinosinusitis con poliposis nasal, muchas veces debutan por encima de los 60 años con un asma grave. Perfecto. Los asmáticos de niños fumadores también, no nos olvidemos de eso, que es un factor importantísimo. Hay la impronta del asma de niño, muchas veces el niño mejora su asma en la adolescencia, continúa con una reditis, que lo que nosotros llamamos marcha atópica, no nos vamos a meter en eso, pero si ese paciente a su vez es un fumador, es también un desencadenante que tenemos que tenerlo muy presente y que va a exacerbar la sintomatología del asma, o va a hacer aparecer la sintomatología del asma en la edad adulta. Ya hablamos de qué es el asma grave, hablamos de cuán prevalente es el asma grave en la población, porque la idea de hoy era hablar de asma grave. Vamos a tener muchas charlas durante el año donde vamos a hablar de todos los tipos de asma y de todas las situaciones y las enfermedades, como vos dijiste, las comorbilidades que pueden exacerbar los cuadros asmáticos. Y ahora quiero que me hables de cómo se diagnostica el asma grave cuando llega el paciente al consultorio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer los que tratamos asma es un buen interrogatorio, que el paciente nos cuente cuáles son sus síntomas, cuántas veces al año se exacerba, si realmente cuántas veces en el día o cuántas veces a la semana tiene que usar un rescatador, si puede hacer si tiene compromiso de la calidad de vida, si puede hacer sus actividades normales. Hay una herramienta que se usa y que es muy fácil de usar, que son los cuestionarios del control del asma, en el cual con 5, 6 o 7 preguntitas nosotros sabemos cuáles son los síntomas predominantes. Estos cuestionarios, es decir, pregunta al paciente, ¿cuántas veces usó en el último mes corticoides orales? ¿Cuántas veces usa rescatadores en el día? ¿Se despertó durante la noche? Todo lo que vos decías hoy al comienzo. Todo eso que son herramientas muy fáciles en las cuales uno puede llegar a hacer el diagnóstico. Y la otra, o sea, la historia clínica, esta herramienta que son los cuestionarios de control de asma y los test de función pulmonar, hacen que uno pueda valorar la severidad del asma. Obviamente la clínica, o sea, el relato de los síntomas es quien nos va a decir si un paciente es asmático o no. Y su historia familiar, su historia personal. Un paciente alérgico que ha tenido rinitis en la adolescencia, o que tiene una rinitis estacional, o que tiene una dermatitis atópica, o que tiene una rinosinusitis o con poliposis nasal, hay que todos esos ítems hay que tenerlos presentes a la hora de hacer un diagnóstico.
Bueno, decir que nosotros los médicos, los que tratamos pacientes con asma, tenemos una herramienta fundamental que es la historia clínica del paciente. Y que en estos momentos, no sé si vos vas a coincidir conmigo, porque vos hablas de una época ideal y estamos viviendo una época sumamente especial, que es la época de pandemia. Y hay muchos que tienen miedo porque tienen asma y porque no quieren salir de la casa. Hacer este tipo de relación que estamos haciendo nosotros virtual se puede llevar a cabo y se puede hacer una historia clínica que nos puede ayudar a pensar en el diagnóstico de un paciente que tiene asma grave. Entonces, una vez que hicimos esta historia clínica, poniendo todos estos ítems que vos perfectamente relataste, ¿cuál es el paso siguiente que va a hacer el paciente? Plantearnos cuáles son los objetivos del tratamiento de ese paciente. ¿A dónde queremos llegar? Es muy probable que nosotros, una vez que hagamos el diagnóstico de asma y le pongamos el adjetivo calificativo de grave, tengamos que, con el paciente, entre los dos, valorar cuáles son esos tratamientos con el correr del tiempo, ¿sí? Y plantearnos objetivos inmediatos y a largo plazo. ¿Es de utilidad algún análisis de sangre, la espirometría, los test de alergia? Esos son los exámenes complementarios que nos van a ayudar a conocer cuáles pueden ser los disparadores o qué interpretación dentro de la calificación de las asmas, de acuerdo, es más difícil hablar, pero si son alérgicas o si son inflamatorias, para que todos me entiendan. Entonces, el análisis de sangre, los test cutáneos, la valoración de la función pulmonar a través de la espirometría, la valoración de los senos paranasales para tener una tomografía para saber si estamos en presencia de una rinosinusitis, los antecedentes de dermatitis atópica en el niño. Todo eso es fundamental a la hora de hacer un diagnóstico. Vos hablaste al principio de un asma que tiene un origen, el perfil T2. ¿Por qué no nos explicás en términos como para que entiendan quienes somos especialistas y para los pacientes qué es tener un asma que se ha originado por un perfil particular de las células que son las T2? Bueno, en los últimos años ha habido muchos avances en la fisiopatogenia del asma, en el conocimiento del por qué aparecen estos síntomas de los que hablamos. Uno de los que nosotros ya conocíamos era que hay pacientes que tienen antecedentes alérgicos, que es el asma alérgica, ¿sí? Que obviamente con todas las herramientas para diagnóstico que recién dijimos, nos va a ayudar si este paciente es un paciente alérgico. Pero a su vez, hoy hay un grupo de pacientes que tienen un perfil inflamatorio. Dijimos que el asma era un proceso inflamatorio de la mucosa bronquial. Esa inflamación de la mucosa bronquial tiene un perfil inflamatorio que se llama T2, ¿sí? En la cual participan células que favorecen, para que me entiendan, a la inflamación. Y dentro de esas células están los eosinófilos. ¿Qué son los eosinófilos? Son unas células blancas, ¿sí? De la serie blanca, de los glóbulos blancos, que normalmente están en la sangre y que atraviesan los tejidos y se pueden alojar en el bronquio y desencadenar una serie de procesos inflamatorios para llegar a ser el perfil del que estamos hablando inflamatorio. Más o menos para que me entiendan. Está bien, perfecto. ¿Y por qué es lo importante? ¿Por qué te pregunto esto en esta que nosotros decimos fisiopatogenia, que sería el origen? ¿Qué es lo que lo produce? ¿Cuál es el mecanismo que uno tiene adentro que produce este cuadro de asma bronquial? O sea, en términos médicos, la fisiopatogenia. Porque si es un cuadro que llegamos a la conclusión que tiene un asma grave y sabemos el mecanismo que interviene, las células que intervienen y todas las proteínas que producen en todas estas células y todos los mecanismos inflamatorios, podemos hacer ahora, en estos últimos años,
tenemos una medicación muy precisa y podemos hacer un diagnóstico y un tratamiento. Y vos hablaste del tratamiento de mejorar la calidad de vida. Y eso es lo que fundamentalmente todos los que tratamos asma tenemos que ver, qué es la calidad de vida. ¿Qué nos podés contar de estos tratamientos nuevos que hay para el asma grave? Bueno, a partir del conocimiento de la fisiopatogenia y se vio que el uso de anticuerpos monoclonales, que como ustedes saben, este es el año que el Ministerio de Salud dijo que es el año para recordar al premio Nobel en medicina, que es César Milstein, que fue el descubridor de los anticuerpos monoclonales. A partir de conocer esta fisiopatogenia, hoy disponemos de herramientas terapéuticas, o sea, de tratamientos específicos una vez que se hace el diagnóstico de asma, una vez que se hace el diagnóstico de asma grave y una vez que se hace el diagnóstico fisiopatogénico del asma, podemos elegir entre un abanico de posibilidades que hoy tenemos un biológico, o sea, los anticuerpos monoclonales, que van a estar destinados... ¿No podés traducir en términos del llano qué es el anticuerpo monoclonal y qué es lo que hizo César Milstein, que le dieron el premio Nobel allá en 1981? A ver si lo... Porque nosotros en términos médicos sabemos qué es el anticuerpo monoclonal, pero el anticuerpo monoclonal es algo que se ha elaborado, que ha sido fruto de una mente brillante, que ha sido pensar neutralizar, por eso se llama anticuerpo, algo específico que produce la célula. Es decir, esto. claro, exactamente. Se pega a esa... En la evolución del conocimiento de la fisiopatogenia se vio que había una serie de proteínas que producían inflamación que se llamaban citoquinas inflamatorias. ¿Sí? Estas citoquinas inflamatorias tienen muchos nombres, IL-3, IL-4, IL-13, IL-5, y también la inmunoglobulina E, que se conoce de la alergia. Es decir, que el anticuerpo monoclonal sería, si uno tiene una cerradura acá, tapa esta cerradura y no permite que entre la llave a esta cerradura, ¿no? Como para traducirlo en términos para que todos entendamos. Eso es nada más que el anticuerpo monoclonal que muchos escuchamos y que a veces no entendemos qué es el anticuerpo monoclonal. Es bloquear la acción tanto de la inmunoglobulina como de las interleuquinas, que son las sustancias que van a mediar los procesos inflamatorios. Así es, eso es lo que hace el anticuerpo. Se pega al receptor de la IgE, o sea, de la inmunoglobulina, o al receptor de las citoquinas, estas inflamatorias que se liberan en el proceso inflamatorio del asma, y neutralizan esa acción de producir inflamación, edema de la mucosa, disminución de la luz bronquial. Entonces el paciente tiene todos esos síntomas que hablábamos, que era falta de aire, chillido de pecho, secreciones, tos. Bueno, Ana, para que no sigamos, vamos a ir haciendo unas preguntitas que me van escribiendo acá los que están interviniendo en este live. Dice, mi hijo tiene asma de grado 2, tiene 13 años y puede ir al colegio, está medicado con Pneumococcal Plus. Seguramente se refiere a lo que a todos nos preocupa, que es la pandemia de COVID. El asma no es una enfermedad en este momento que se haya visto en ningún lugar del mundo, que los pacientes con asma se vayan a infectar más, ni tampoco se ha visto que el paciente con asma vaya a tener una peoría en caso que se infecte con COVID. Esto no quiere decir, por ahora, que los pacientes con asma no se vayan a infectar, sino que no van a tener van a hacer lo mismo que cualquier paciente. En estos momentos hay un periodista muy famoso que dice que porque tiene asma está peor. No, el paciente tiene asma no es porque tiene asma, sino por su condición, porque tiene los mismos patrones de cualquier habitante. Tiene un asma que sería una comorbilidad, pero tiene una infección por COVID, y esa infección no es que se está agravando por el COVID, por el asma, sino por su mismo COVID, ¿no es cierto? Es decir que así ahora es. Una cosa muy importante, que aquel paciente que tiene asma, y que lo resaltamos desde el comienzo de la pandemia, y lo hemos dicho también en los lives,
debe seguir su tratamiento. Debe seguir su tratamiento que su médico le indicó para el asma y debe seguir con sus controles. No porque estemos en pandemia, el asma, nos dediquemos a cuidarnos de la pandemia y no de nuestra asma. Eso es muy importante. Muy importante lo que decís. Muy importante. Porque también hay una duda con respecto a eso. Los pacientes me preguntan, ¿y tengo que seguir con este medicamento? Pacientes que usan anticuerpos monoclonales, pacientes que usan corticoides inhalados, y la respuesta es contundente y es sí. Todos los pacientes tienen que seguir su tratamiento, porque probablemente ese paciente que tiene asma y está controlado su asma, no vaya a tener una peoría en caso de infectarse con COVID. Así que es muy importante que sigan su tratamiento, que consulten con el médico y que digan cómo hacemos. Manejamos con la misma medicación, pero no hay medicamento que esté contraindicado en esta pandemia, ¿no es cierto? Así es, eso es muy importante, tiene que seguir con sus controles, tiene que hacer la consulta periódica tal cual estaba planeada, tiene que controlar, si es alérgico tendrá que controlarse también su patología alérgica conjuntamente, de la misma manera que pasan las otras enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes, todas las enfermedades crónicas. Las enfermedades oncológicas. No les dio licencia. Yo les digo a mis pacientes, no tienen licencia. Tenemos que seguir con tratamiento, no tenemos que tomarnos vacaciones, porque eso la probabilidad de infectarnos la tenemos todos, los asmáticos, los no asmáticos, los diabéticos, todos. Pero sí tenemos que tener claro de que en las enfermedades crónicas uno tiene que seguir con su tratamiento. Perfecto. El tratamiento específico para cada paciente, ¿sí? Por supuesto. Bueno, siguiendo el hilo de las preguntas, acá Marta, la que nos contaba que te usaba Spiriva, Relva, dice, hay una medicación muy cara que solo da la obra social, eso me quiere dar mi médico, pero eso lo vamos a charlar al final de la charla, no la estoy dejando por alto, ¿no? Después dice, inflación debe ser inflamación intestinal, tiene un agravante al asma. Primero hay que conocer cuál es la causa de la inflamación intestinal. Hay patologías que también son alérgicas y que también pueden estar, así como yo le dije que había comorbilidades, ¿se acuerdan hace un ratito de la rinosinusitis, de la dermatitis atópica? También hay patologías intestinales como la eosinofilia a nivel esofágico o gastrointestinal, que pueden ser también acompañar al asma y que deben ser tratadas. Y quizás ese puede ser un proceso inflamatorio de las... Dice, ¿la incidencia de asma es distinta entre grandes urbes y poblados rurales? Esa la voy a responder yo porque es lo que me gusta a mí. Y es para Aidale Juan. Se ha visto que los poblados rurales, cuando uno tiene contacto en el año 1989, hubo alguien que se le ocurrió pensar que la gente que vivía en las poblaciones rurales tenían un efecto protectivo, por tanto contacto con los animales de granja, por el perro, por el gato, por convivir con muchos hermanos y por vivir en un ambiente donde el cuerpo se ocupaba de procesos infecciosos. Cuando nos hemos trasladado a las grandes urbes, como pone Aidale Juan, ese efecto que teníamos de cuidarnos de los procesos infecciosos se ha perdido y se ha dislocado, ha agarrado por otros caminos, y es ahí donde ha empezado a aparecer no solo el asma, sino otras enfermedades alérgicas. Es decir, que la incidencia en las ciudades más urbanizadas es más importante tanto el asma como todas las patologías alérgicas. Marta dice que es lo que más deseo, calidad de vida. Bueno, ¿qué te parece que le digamos al paciente con respecto a la calidad de vida? Bueno, eso, la verdad que a mí me encanta hablar de la calidad de vida porque para cada paciente, hoy dijimos que el asma hay una medicina personalizada que debe tenerse en cuenta en el asma. Y esto está en íntima relación con la calidad de vida. Porque la calidad de vida para una señora que es una ama de casa, que no es la misma que para una maestra o para una cantante. Un atleta. O un atleta.
O un o atleta. o un atleta, exactamente. Entonces, cuando yo hoy decía la calidad de vida acorde a su condición, me refería a eso. Contale Y lo de hay la veces, pacientita que le gustaba ir al teatro. Esa que vos siempre ahí me está. contás. Hay veces, bueno, esa es una de mis pacientes que tiene un asma grave, que está tratada con anticuerpos monoclonales y que una señora, ahora creo que tiene casi cerca de 70 años, pero hace 20 años que es paciente mía, y ella había dejado de ir al teatro con sus amigas porque cuando estaba en el teatro en la mitad del silencio sentía el chillido. Y tenía que hacerse el aerosol, empezaba con tos, entonces había dejado de ir al teatro. Entonces cuando empezamos el tratamiento, que obviamente primero fue el diagnóstico y después de mucho caminar logramos el control del asma, la felicidad más grande de esa mi paciente fue que volvió al teatro. Y eso es calidad de vida. Y para esa persona es calidad de vida. Mira, yo tengo una señora muy joven, una paciente mía muy joven, que ella se le caían las lágrimas hasta cuando hacía la cama, porque se agitaba, tenía que parar, o sea, hacía la limpieza de su habitación. Entonces un día, la primera entrevista, yo digo, realmente esa entrevista a mí es como que el médico tiene que darse cuenta hasta qué punto el paciente tiene compromiso de la calidad de vida, porque se le caían las lágrimas contándome, porque ella se sentía muy mal, decía, nunca más voy a poder hacer otra cosa más que no sea poder limpiar mi casa. Por supuesto, es profesora, hoy hace todo, está con anticuerpos monoclonales, tiene su asma grave controlada y tiene una calidad de vida acorde a su condición, ¿sí? Y eso es muy importante porque todos los pacientes tienen que conocer que tienen derecho a tener una calidad de vida acorde a su condición, ¿sí? Bueno, eso es Obviamente. importante que vos decís. Pacientes que tienen derecho a calidad de vida de acuerdo a su condición. Yo tengo en la mente una paciente mía que se sentó al consultorio, cuando vos me contabas, me vino a la memoria, una paciente que no podía terminar las frases, porque era tanta la fatiga que tenía, y ella me hablaba y no podía terminar la frase por el esfuerzo inspiratorio que esto le exigía, porque cuando uno habla también respira y ella no podía. Y empezó a mejorar, puso un anticuerpo monoclonal también, y empezó a mejorar, 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 mejorar. Y fue tanta la mejora que ella quería volver a cuando, yo la conocí cuando tendría, no sé, 55 años, quería volver a cuando tenía 20, que salía a bailar y a correr. Entonces, eso uno también tiene que adecuarse, la expectativa de calidad de vida de acuerdo a su condición, ¿no? No es limitar, sino es saber qué es lo que uno puede esperar de un buen tratamiento, adaptarse a la calidad de vida, ¿no? Sí, y hay una cosa que siempre también tiene que tener presente el paciente, de conocer cuáles son sus derechos y cuál es su condición después de un diagnóstico, que su médico que lo atiende del asma tiene que plantearse objetivos de tratamiento a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? Porque si el paciente se va con la idea de que le vamos a recetar esto y con esto se le va a pasar todo, seguramente no vamos a lograr de ese paciente una gran condición que necesita el tratamiento del asma, que es la adherencia al tratamiento. Los pacientes, ¿qué quiere decir la adherencia? El paciente tiene que conocer qué medicación usa, para qué usa esa medicación y por qué la tiene que hacer de manera sostenida y diaria. Porque es de la única manera que teniendo conocimiento de eso, el paciente puede tener adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que hace bien el tratamiento. No que un día lo hace, que tres se olvida, no. Bueno, históricamente vos y yo debemos tener algunos pacientes que empiezan a mejorar y es tanta la mejoría que lo que primero que hacen es dejar el tratamiento. Y estos son los pacientes que paradójicamente son los altamente respondedores, porque uno les instituyó un tratamiento después de pensar, de elaborar, de hacer la medicina personalizada, y el paciente anduvo bien, no respiraba, y 2, 3 meses anduvo bien, lo primero que hace es dejar el tratamiento. Bueno,
Eso es la adherencia, mantener el tratamiento, Pero, esperar que quien te trate te diga modificar, cambiar, adecuar. pero es muy importante que el paciente sepa, porque Claro. muchas veces omitimos nosotros, los que tratamos el asma, decirle, mire, este tratamiento vamos a hacerlo un mes, vamos a hacer la evaluación, a los 3 meses vamos a volver a evaluar, pero este tratamiento no es un tratamiento que se termina mañana. Entonces, es muy importante que el paciente conozca y sepa cuáles son los objetivos del tratamiento y ponerse plazos a mediano, como resultados, por así decirlos, del tratamiento a mediano plazo. Yo le enseño a mis pacientes qué es el volumen, un valor de la espirometría que uno lo tiene en cuenta, y entonces eso lo incentiva que el paciente venga y pregunte y que sepa de qué se trata. El paciente con asma tiene que saber de qué se trata, tiene que saber qué es el asma, por qué se produce, qué tratamiento se debe hacer, cuáles son los objetivos del tratamiento. Esto es Ahora, muy importante. le contemos a los pacientes, ya que estás hablando de eso, que los pacientes tienen derechos como pacientes Así es. y que estamos nosotros atrás de formar una asociación de pacientes desde Fundaler que nos permita, tanto a los médicos como a los pacientes, proteger esos derechos de los pacientes. Así que todos los que tienen asma que nos están escuchando, yo los invito a que nos sigan, porque prontamente los vamos a invitar a que todos integren esta asociación de pacientes, donde van a estar los pacientes, donde van a estar los médicos, donde va a haber alguien que sepa defender los derechos del paciente, ¿no? Así es. Eso es importante que no nos olvidemos. Ahí Eso es muy importante. El asma todavía le falta eso, que las tienen otras enfermedades. La OEC me dice, hola Doc. Dice, doctores, tengo asma grave, desearía hacer una consulta con la doctora, ¿puedo hacerlo remotamente ya que vivo en el interior? Sí, como decíamos, hoy se pueden hacer consultas Claro. con cualquier médico. Se llama telemedicina y es una consulta virtual como estamos teniendo esta charla. Después dice, ¿podrían explicar por qué el asma ahora es considerado como un factor preventivo ante el COVID? Bueno, eso no está demostrado. Hay ciertos lugares donde se ha dicho que las enfermedades asmáticas podrían ejercer un rol protectivo ante el COVID. Primero, por el uso de la medicación. Segundo, por los mecanismos inflamatorios que hay ya de per se. Pero no podemos aseverarlo a eso, ¿no? Sí, hay estudios, pero todavía no podemos decir que esto sea científicamente significativo. Bueno, muchas de las preguntas que nos están haciendo es con respecto a lo que más nos preocupan, que es el COVID. Para la semana que viene vamos a hacer una charla específica con alguien que sabe verdaderamente de vacunas para el COVID, así que no se olviden, la semana que viene voy a tener una invitada que se llama la doctora Mirna Biglione, que me va a ayudar a desentrañar lo de la vacuna de COVID. Acá Patri Espiasi dice, si uno tuvo neumonía y se vacuna, ¿ayuda para que el COVID sea más leve siendo asmática? No. No hay relación. No hay relación. El asma leve... Sin embargo, lo que sí quiero decir, independientemente de esa pregunta, que los pacientes asmáticos, no todos, muchas veces tienen mayor predisposición a hacer infecciones, a hacer bronquitis. Entonces, sobre todo aquellos pacientes adultos mayores en los que esté indicada la vacuna de la neumonía y la vacuna de la gripe, deben colocársela siempre, y su médico, pregúntele a su médico, y eso también es un derecho del paciente a preguntar cuáles son las inmunizaciones que debe tener, sobre todo los pacientes mayores de 65 años. Mira, me juego acá por algo, y aunque le pregunten al médico y el médico le diga que no se tiene que poner la vacuna antigripal, un paciente que tiene asma tiene que estar vacunado para la gripe. Porque independientemente, ahora hay una campaña de los no vacunas, y yo digo que no podría ser el mundo como lo conocemos con más de 7.000 millones si no existiesen las vacunas. Entonces la vacuna antigripal es cierto que tiene sus falencias, que tiene algunos casos se pueden engripar, pero
gracias que tenemos algo que va a prevenir una gripe. Y un paciente que tiene asma, sí, en un paciente que tiene asma, la gripe va a ser un factor que va a exacerbar sus síntomas de asma. Así Por que sí eso, tiene que estar. por eso si se vacuna y llega a tener una gripe, si la gripe tiene síntomas más leves, el asmático va a tener también síntomas más leves. Eso también es cierto. Eso. Después hay otra pregunta de Cintia. ¿El asma leve sí o sí es necesario que se medique? Te Bueno, la dejo. muy interesante esa pregunta. El asma leve, bueno, hoy hablamos de los grises, ¿no? Que van de muy oscuro a muy claro. Pasa con todas las asmas que yo digo. ¿Se acuerdan que dijimos asma leve, asma moderada y asma grave? Cada paciente tendrá que tener un diagnóstico, un test de función pulmonar, los test de alergia, la valoración de las comorbilidades y ver específicamente para cada paciente si ese paciente tiene un asma leve y si esa asma leve necesita tratamiento. Si uno tiene en cuenta las guías internacionales, las cuales hablan del tratamiento del asma, hay valoraciones de asma leve en las cuales los pacientes necesitan tratamiento con corticoides inhalados solamente, ¿sí? Hay otras guías nuevas que también hablan de el uso de medicaciones rescatadoras solamente en el asma leve, pero cada paciente, una vez que tiene su diagnóstico, su médico evaluará específicamente si el asma leve necesita tratamiento o no. Bueno, perfecto, me parece lo que recomendás, y que no todos los pacientes son iguales, todos los pacientes son distintos, todos los pacientes tienen una casa distinta, todos los pacientes tienen un medio ambiente distinto, algunos tienen perros, otros gatos. Es decir, que cada paciente necesita una recomendación. Vos y yo somos especialistas en alergia y, el tratamiento que damos los alergólogos se llama inmunoterapia, que son las vacunas de la alergia, y cumplen un rol también importante en el tratamiento de la rinitis. Tienen indicación de las comorbilidades como la rinitis, la rinosinusitis y también el asma bronquial, y que también es evaluar a cada paciente como si fuésemos un sastre y de hacerle un traje a medida, ¿no? Hoy la idea era más que nada hablar de asma grave y ya no nos queda mucho tiempo, así que si quieren vayan escribiendo preguntas a los que nos están siguiendo, pero también quiero que me cuentes cómo es el tratamiento del paciente con asma grave. Bueno, el paciente con asma grave, en primer lugar, tiene que recibir dosis de corticoides inhalados altas, ¿sí? Con broncodilatadores de acción prolongada. ¿Qué significan los broncodilatadores de acción prolongada? Son aquellos que se usan o una vez al día o 2 veces al día, depende de la indicación que se tenga, y las dosis de corticoides inhalados son por encima de 1000 microgramos, es decir, 1000 o más. Esos son la indicación de un tratamiento estándar. A ese tratamiento es probable que se le pueda agregar los que se llaman segundos controladores. ¿Y cuáles son los segundos controladores? Uno de ellos es el Montelukast, que es un antiinflamatorio no corticoideo. Hay algunos pacientes que necesitan corticoides orales, que no les alcanza con altas dosis de corticoides inhalados y broncodilatadores de larga duración, sino son los pacientes graves que necesitan que tienen un compromiso de la función pulmonar muy importante y un compromiso de todo lo que hablamos que facilita al deterioro de la calidad de vida, que tienen que usar corticoides orales todos los días. Pero actualmente... Pero déjame hacer una aclaración, Anaí. Los pacientes muchos tienen corticofobia, tienen miedo al uso de los corticoides. Yo les quiero aclarar que si hay un medicamento que ha ayudado a salvar vidas, son los corticoides. Así que un paciente que tiene bien indicado un corticoide no le tiene que tener miedo, y mucho menos a los corticoides inhalados. Cuando vos referías a los corticoides orales, son los que se toman, los que vienen en comprimido, los que pueden venir en gotas también, y eso hay que saber la dosis y saber cómo dosificarlo a cada paciente, ¿no? Por eso, ese es el paciente con una asma grave. Y por último,
están las nuevas medicaciones, que son los anticuerpos monoclonales, que en realidad podemos llamarlo ahorradores de corticoides, porque la idea es que aquellos pacientes que están recibiendo altas dosis de corticoides inhalados y o corticoides orales puedan dejar de tomar corticoides orales, porque los corticoides orales tienen efectos adversos importantes en el organismo, sobre todo si se toman por mucho tiempo, ¿sí? Obviamente que, como vos dijiste, son una herramienta terapéutica de primera línea en la exacerbación del asma, en el asma grave, pero cuando nosotros podemos y tenemos la alternativa y hay un buen diagnóstico, el último escalón en el tratamiento para el asma grave es el uso de anticuerpos monoclonales. Y ustedes dirán cómo se usa esto. Bueno, que fue lo que no dijimos. ¿Son todos iguales los anticuerpos monoclonales? No, no son todos iguales y va a depender de cómo caracterizamos al paciente de acuerdo a su fisiopatogenia. Y ahí vamos a elegir el monoclonal. Pero puntualmente los anticuerpos monoclonales son por vía subcutánea, ¿sí? Hay por vía endovenosa. Un pinchacito. Sí, con un pinchacito. Hay por vía endovenosa, pero en la Argentina no está aprobado ese y no va a venir, así que no hay problema. Y hay autoinyectables, ¿sí? El paciente puede recibir una educación y una asistencia para colocárselo en su casa. ¿Por qué? Porque viene con una jeringa prellenada y se lo puede colocar en su casa siempre con la indicación médica y con los recaudos que debe tener. Y obviamente, cuando empezamos hace unos años a trabajar en investigación con anticuerpos monoclonales, siempre yo pensaba, hace como 10 años, yo pensaba, y los pacientes mejoran, pero ¿podremos instalarlo el paciente se sentirá cómodo? Y realmente les puedo asegurar que los pacientes que tienen un asma grave y que pudimos encontrar porque también hay que buscar el monoclonal y buscarle el sastre, digamos, la medida ideal, el paciente mejora su calidad de vida fundamentalmente y nunca olvidarse además de todos estos tratamientos, de tratar las comorbilidades. Mal nos va a ir si tratamos un asma grave y no nos fijamos en las comorbilidades. Que dijimos hoy, eran aquellas enfermedades que acompañaban al asma, ¿sí? Hay un problemita con los anticuerpos monoclonales, con los medicamentos biológicos, ¿no? Que es el costo. ¿Qué pasa con un paciente? Vos le indicás un medicamento que tiene un costo alto. Sí. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, aquel que tiene una cobertura social, bueno, habrá que hacer una historia clínica que avale. Hay una indicación precisa para los anticuerpos. No todas las asmas graves pueden recibir anticuerpos monoclonales. Es decir, no todos los pacientes que se exacerban y que se internaron una vez van a recibir anticuerpos monoclonales. El paciente tiene que estar bien. A lo que voy a la pregunta de esto, Anaí, es decir, que el paciente, como hablábamos de los derechos del paciente, el paciente también tiene derecho a recibir la medicación que merece. Sí. Entonces puede defender con el argumento que le va a armar su médico, es decir, yo tengo necesidad. Como vos bien dijiste, no todos tienen que recurrir a los medicamentos biológicos, pero sí ese paciente tiene derecho a mejorar su calidad de vida y a recibir un medicamento que, si bien tiene un alto costo, es un grupo reducido, pero sí puede defender. Y si la indicación está bien evaluada y bien documentada, cualquiera sea con asistencia social o a través de su prepaga o de la obra social que tiene, todos los pacientes, si el médico le documenta realmente que ese paciente necesita, y además es importante que esté bien documentado, porque es la forma de que nosotros vamos a lograr una adherencia al tratamiento y una respuesta efectiva a ese tratamiento específico para ese paciente. Te hago una pregunta. ¿Por qué nosotros que somos alergólogos estamos hablando de asma?
Bueno, Porque todos estos años ha habido un poco de desconcierto y creo que al final de este siglo, los mecanismos alérgicos que desconocían todas las otras especialidades y que nosotros siempre hemos hecho, la pregunta me la hago yo y la parece que fue retórica, ¿no? Pero los mecanismos alérgicos que ahora son los inmiscuidos, los antileucotrienos, las interleuquinas, los eosinófilos, nosotros los alergólogos venimos hablando hace tiempo de estos mecanismos y por eso los alergólogos somos también indicados para tratar pacientes asmáticos. sin lugar a dudas. Además, los pacientes asmáticos, tantos esos que hablamos hoy, ¿te acordás que habíamos hablado de los pacientes con asma alérgica y los pacientes con inflamación T2, que más o menos pudimos explicar un poquitito de qué se trataba? Las comorbilidades que acompañan a cualquiera de esas dos presentaciones de asma son de origen alérgico. La esofagitis eosinofílica, la rinosinusitis crónica con poliposis nasal en muchos casos, la dermatitis atópica, la conjuntivitis alérgica, la Todas rinitis esas charlas las alérgica. tenemos pensadas para el año, ¿no? Así que vamos a seguir hablando. Se nos va terminando el tiempo. Ahí Patri Espiasi dice, ¿por qué se toma al asmático como paciente de riesgo frente al COVID? No estuviste escuchando, dijimos que no es un paciente de riesgo y que sí que hay que cuidarse. Después Moni, que nos está escuchando desde Italia, dice, el asma acrecenta con el tiempo. Estoy medicada con Frevia, me mudé a Italia, a un lugar cerca del mar, dichosa, donde el clima frío no es igual que en Argentina, me hizo usar a veces un rescatador, cosas que en Argentina no me pasaba. El uso de un rescatador esporádicamente no quiere decir que uno tenga una peoría del asma. Uno tiene una enfermedad crónica y puede llegar a usar un rescatador. Cuando el rescatador se usa en cantidades, como lo dijiste vos, mayores a 2 veces por semana, con 2 canister por mes, es sí a donde uno se tiene que preocupar, pero sí uno puede usar un rescatador, ¿no? No sé si coincidís conmigo. Sí, sí, pero fundamentalmente aquel paciente que tiene que usar rescatadores tiene que tener en cuenta que cuántas veces lo usa, porque muchas veces uno no es consciente, como es una patología que la tenemos todos los días y son síntomas que la tenemos todos los días. Entonces, quizá la consulta a su médico que le trata el asma y que para poder modificar o ajustar las dosis hasta que pase la inflamación, hasta que se acostumbre al frío del mar de Italia. Quizás eso es muy importante. Mira, aquí apareció Anaí Yáñez, apareció Graciela Yáñez. Dice, hola Anaí, qué alegría verte. No, mentira, se llama Graciela Postay. Hola Anaí, qué alegría verte. Soy Ana Belia, nieto. Sí, hace mucho con Una pacientita mía, chiquitita, que ahora debe ser una grande. señorita. Bueno, Un besito. ya estamos terminando. No quiero que después nos quedemos colgados así, que quedemos todo cortado. Esta ha sido nuestra primera charla del año desde Fundaler para hablar de asma grave. Les sugerimos, como los invitamos nuevamente, estamos detrás de hacer una asociación de pacientes que defienda los derechos del paciente. Así que están todos invitados, estén todos pendientes porque prontamente los vamos a convocar a que se integren a esta asociación de pacientes y periódicamente vamos a seguir hablando. La próxima semana tengo una invitada para tanto esto que nos preocupa a mí, a Anaí, a todos nos preocupa por general, que son las vacunas para el COVID. Y es una especialista en virología, se llama Mirna Peglione. Así que yo me despido y te dejo que vos cierres el vivo, Anaí. Bueno, como dijo Pablo, es la primera vez que nos encontramos este año. A pesar de la pandemia, el año pasado tratamos de estar con ustedes todo el tiempo que pudimos. Este año también lo vamos a hacer. Queremos que que nos lleguen sus inquietudes, que nos pregunten, que todos juntos, ustedes y nosotros, tenemos que trabajar para conseguir de que haya una asociación de pacientes y que los derechos de los pacientes con asma podamos divulgarlos, sean conocidos y que sean respetados. Los esperamos durante todo el año. Un beso y gracias por estar.